Vamos a esperar que nuestro buen amigo se conecte ya para empezar el diálogo. Hola, Efren, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Nelson, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Claro, alto y fuerte, mi querido amigo. ¿Cómo les va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Espero No, poder ser de utilidad. gracias a usted por aceptar, mi querido amigo. Y así la pasamos media hora. Gracias por invitarme. Gracias por Así, aceptar. no, siga usted, no siga No, usted, no siga una usted. tacita de café. No quiero una tacita de café. Dale. Efren, ¿cómo te va? Para nosotros es Muy un bien, gusto. gracias. Para nosotros es realmente pues un gusto tener personas, como siempre lo he dicho, que nos den luces, que nos ayuden, que nos den la capacidad para seguir opinando, discerniendo, porque eso es parte de la política. Y contigo tenemos un tema que es el modelo federal, y te consulto, y te digo, Susana González, que va a lanzarse para la prefectura, está también enarbolando el tema de la federación, perdón, del Estado Federal de Nebot. ¿Crees que esto es realmente una venta de humo, un asunto que le salió de la barriga al señor Nebot, o realmente es un asunto que puede viabilizarse de manera real? A ver, es que históricamente Ecuador ha rodado... La discusión federal no es una discusión que sale de la nada. Okay. Es una discusión que ha salido desde el principio de la historia. De hecho, Vicente Rocafuerte escribió un libro en 1833-34 sobre las ventajas de un modelo federal en Ecuador. Okay. Es una discusión que existe. Ahora, ¿nos sirve para el modelo de Estado que tenemos ahora? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y que debería ser una discusión inteligente y madura. ¿Por qué? Yo no sé qué tan claro está la gente sobre qué es un modelo general, un modelo federal organizado. Te digo que no muy claro. Y la plena que ahí te voy a confesar yo, que no tengo muy claro. A ver, sé que se reúnen y tienen que reunirse. No sé Guayaquil con quién se reunirá, pero por favor, explícanos. A ver, el modelo actual nuestro es un modelo unitario. La diferencia entre modelo unitario y modelo federal es el control del territorio y el modelo en cómo gobiernas ese territorio. Okay. Esa es la pregunta de fondo que hay que hacer. Entonces, la pregunta que hay que hacerse en un Estado federal es, ahí lo que sucede es que hay unidades pequeñas territoriales que son parte de un Estado grande. Hasta ahí, primera idea. Ya. Segunda idea, estas unidades territoriales tienen amplios niveles de autonomía. En otras palabras, pueden hacer sus propias reglas de juego en una serie amplia de materias. Wow. ¿Ya? Y tercera cosa, el Estado central se dedica a ciertas cosas limitadas. Defensa, relaciones internacionales, ciertas cosas muy particulares. La gran mayoría de competencias en un Estado federal fuerte, estilo Estados Unidos, estilo México a su modo, por ejemplo, se trasladan a las unidades federales, a los estados federados. Ese es un poco el modelo. Es por eso que, por ejemplo, en ciertos estados en Estados Unidos tú puedes consumir marihuana de manera medicinal, en otros no. En unos estados puedes abortar y en otros no, porque la competencia, por ejemplo, del modelo de matrimonio está trasladada a los estados. En ciertos estados en Estados Unidos los gays no podían casarse. Ahora es federal, todos pueden casarse donde sea, pero digamos el aborto. Ahorita hay ciertos estados que te dicen, sí, una chica puede abortar. Hay otros estados que te dicen, sí, con estas reglas. Otros te dicen, sí, pero con estas reglas más complicadas. Okay. Y a veces que la gente busca cambiarse a veces de estado, ¿no? Y a veces dice ahí en Estados Unidos, no, yo me voy por acá porque creo que la legislación se enmarca en mi estilo de vida. Exacto. Wow. Entonces, eso depende mucho del modelo que tú tengas. Y ahí es donde generas ciertas situaciones. Por ejemplo, el estado de Texas te dice, soy pro armas, antiaborto, pero me gusta la idea de que las empresas vengan, te bajo impuestos a tope. ¿Ya? Entonces, lo que tú decidas depende mucho de qué es lo que tú quieres. Ahora, desde que salió la propuesta del abogado Nebot, y él ha tenido varias entrevistas durante la semana, vi la entrevista de ayer en el 8 con Lenin Arteaga, y se dio cuenta que ya no es la misma conversación de la semana anterior, ya es como, vean, no es el federalismo así radical, sino tenemos que construir un federalismo, sí, o sea, ya no es mi federalismo radical, ahora es, pensémonos un plan, porque tiene otros problemas, o sea, tengamos en cuenta una cosa, querido Nelson, ponte a pensar, el 60% de los ecuatorianos viven en 4 ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo. ¿De acuerdo? La gran mayoría de impuestos, la gran mayoría de recursos están atrapados en estas ciudades. Pero ¿cómo les decimos federales a gente de Cañar, gente de la provincia de Bolívar, que ha habido un proceso de despoblación en los últimos años? ¿Cómo les decimos
a los que producen la gran parte de la Reserva Nacional, las provincias amazónicas y Santa Elena, que producen petróleo, les decimos, bueno, siendo un Estado federal, tú tendrías el control del flujo, el control del grifo. Claro. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo hacemos que el petróleo se vuelva un tema del Estado central? Es un tema mucho más complicado de lo que parece, o sea, y no es una receta mágica para nada en el mundo. Hay estados federales que les va muy mal, ejemplo Brasil. Hay estados federales que les va más o menos bien en ciertas cosas, ejemplo Estados Unidos. Hay países chiquitos que no son federales. Por ejemplo, ahí hay un error del abogado Nebot. Suiza no es federal, es una confederación, que es otra cosa. Ya. O sea, el problema es que cada estado construye su modelo de controlar el territorio y las respuestas son mucho más sutiles de lo que uno pensaría. Ahora, te hago una consulta, Efren, te hago una consulta. En el país, con esta propuesta de Nebot, ¿podría ser que solo Guayaquil sea federal? No, imposible. Ok, ya, te hacía esa pregunta porque tal vez, y lo que quiere Nebot es, ok, está bien, ya, si no quieren ya, pero déjenme a mí solito. Voy a hacer mi propio Estado federal con juegos de azar. No claro. Puede hacerla de vender. No puede hacerla de vender. Ok. ¿Por qué? Porque para hacer eso hay que hacer un cambio constitucional masivo. ¿Ya? Yo le diría al abogado Nebot, pensemos en el tema del distrito metropolitano que existe en la Constitución y que hace que los alcaldes tengan muchísimo más poder. Ahorita, técnicamente, el responsable directo de la gran mayoría de cosas en nuestras vidas son los alcaldes. Ajá. Son los alcaldes. Y yo creo que para mí la elección más radical y la elección más importante no es la de presidente, es la de alcalde. Porque el alcalde resuelve la gran mayoría de nuestras vidas en términos prácticos, ¿no? Ajá. Espacio público, control de construcción, calles, plazas, avenidas. Eso es el alcalde. Claro. No, el problema es que nosotros, y es un tema que es esta idea mesiánica que le hemos construido al inquilino de Carondelet, en el sentido de cada vez que hay un drama en el país, señor presidente, haga algo, y el mando a veces puede decir, ¿sabes qué? No es mi competencia. Vayan a preguntarle al que sí sabe, al que sí debe. Si es que fuéramos federal, te dijera eso el presidente, ¿no? Te dijera, vaya, reclámele allá al alcalde de Guayaquil. Si es que fuéramos... Claro. Efren, claro. ¿Por qué Guayaquil no va por el tema del distrito metropolitano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no ha optado eso? Yo creo que yo creo que hay un tema en la tradición política que ha sonado que el concepto de distrito metropolitano es una idea quiteña. Y vos sabes que somos un estado, y vos ya sabes que ahí nos sale... Yo no entiendo cómo en un país que la diferencia entre Quito y Guayaquil son 400 kilómetros, somos tan regionalistas. Sí, o sea, es impresionante. O sea, ¿cuál es la diferencia en este momento en que quiteños viven en Quito, guayaquileños viven en Quito? O sea, que ya la situación está mezclada. Yo pienso que hay una presión política de eso. Segundo, porque implica asumir un montón de responsabilidades que creo que todavía el Guayaquil no logra construirse. A ver, yo no soy experto pero si quieres ser el federalismo para asumir responsabilidades. O sea, sí, pero tienes que hacerte cargo de las cosas. O sea, aquí hay una discusión sobre cómo nos hacemos cargo de las cosas importantes. Ok. O sea, yo creo que esa es una conversación que tenemos que tener todos los ecuatorianos respecto a nuestro modelo de Estado, porque de otra manera a alguien se le va a ocurrir, o sea, ya me pongo radical, hagamos un desgobierno satánico y todo, y ya. Yeah. Pero no, o sea, tenemos que sentarnos a decir, ok, ¿cómo hacemos? Y yo, pues, solo para ponerte 3 ideas. 1, solidaridad territorial, en el sentido de no puedes hacer que Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo vivan, a ver, esto es Ecuador, tampoco es que todos vivimos relativamente bien, o sea, no nos hagamos. Claro que sí, hay desigualdad. Claro, hay desigualdad. Total. Yo creo que los ecuatorianos, a veces siento que Ecuador es una especie de campo de pago de karma en la gran mayoría de las situaciones. Vimos pagando karma a todos los ecuatorianos que habremos hecho en nuestra vida. El segundo elemento es solidaridad territorial en términos del espacio territorial. Segundo, solidaridad presupuestaria. Porque ¿cómo hacemos de que un espacio territorial que tenga mucho acceso a recursos, a impuestos,
esté relacionado con otro espacio que no tiene acceso a los mismos recursos. Claro que sí. Y tercero, hay que homologar ciertas cosas. Te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, en Guayaquil quiero hacer mis calles de concreto. Chévere. Sales de Guayaquil es asfalto. Y es de otro ancho. ¿Me hago entender? Porque ahí es que a mí me conviene que sea así. A ver, conociéndonos como nos conocemos a los ecuatorianos, a cada uno nos encanta tener nuestro pequeño feudo. Entonces, hay que entender un tema de igualar ciertas reglas. Y finalmente es cómo esto se construye en una gran construcción nacional llamada Ecuador. No, a los ecuatorianos no nos gusta hablar de ese tema, que dicen, no, somos súper nacionalistas, pero hay que tener en la diferencia entre patriota y patriotero. Yeah. Y el patriotero es nuestro gran drama nacional, ¿no? De que nos ponemos la camiseta solamente cuando es la camiseta de la selección. Pero cuando decimos con cosas de, vean, tenemos que pagar impuestos, ¡sí! Cuando tenemos que... No, y que hagan los otros, yo no. Entonces, no podemos vivir este tema de yo contra mi hermano y yo versus mi clan y versus los otros clanes y los clanes contra el Ecuador. O sea, no podemos vivir esta lógica medio canibalística entre todos nosotros, porque los que creímos en los 80, tú recordarás Holocausto Caníbal, la película prohibida. Sí, la vi. Nosotros vivimos en un holocausto caníbal permanente, cabrón, y no vale, tan sencillo como eso. Falta de empatía, Efren. Antes de que respondas, envío un saludo a Eduardo Amparo, que nos envía un saludito y nos envía un aporte para el canal. ¿Crees que es realmente el problema la falta de empatía? Una cosa. Y dos, ¿crees que esto podría resolverse simplemente con la voluntad política? De hacer las cosas, de sentirse responsable y decir, ok, voy a trabajar por el pueblo ecuatoriano. A ver, verás, yo digo lo siguiente. Yo creo que la palabra empatía es una palabra que se está vaciando su significado. Ya. Empatía es básicamente en ponerte en los zapatos del otro, Así ¿de acuerdo? En la idea de igual, etimológicamente, empatos, igualarse en el camino del otro. Ponerse en los zapatos del otro. Entonces, en términos del federalismo, yo no creo que exista este discurso de empatía. Aquí existe el discurso de verano. Todos estamos subidos en este barco llamado Ecuador. Hay unos que están viviendo en la sala de máquinas hechos pedazos y hay gente que está en la suite presidencial. ¿Cómo aseguramos que las personas que están en la sala de máquinas no quieran cortarle el pescuezo al que vive en la suite presidencial? ¿Y cómo hacemos que el de la suite presidencial sepan compartir lo que tiene con los que viven en la sala de máquinas? Entonces, y además, esto está haciendo aguas, de paso. Y de paso la máquina se daña. Y de paso ves los barcos alrededor, que son los otros países, que chocan entre sí. O sea, estamos en un tiempo muy complejo y hay que ser capaces de poder todos decir, ok, para poder sobrevivir en este mar inhóspito, tenemos que poner todos de parte, porque todos estamos metidos en este mismo barco. Ahí eso sí es empatía, ponernos en el zapato del otro. Ahora, voluntad política. Verás que esto es Ecuador, Nelson. Y aquí la política, recordemos que en Ecuador es el arte de tostar granizo, como decíamos. Sí. Entonces aquí todo es posible, todo es posible. No ha habido experimento de derecho constitucional en el curso de mi vida que no hayamos visto. Entonces ahí tenemos que hacer un ejercicio bien importante de entendimiento de hasta dónde podemos llegar, creo yo. ¿Crees tú, mi querido amigo, que el tema del federalismo es o fue alguna moneda de cambio para la protección que tuvo Lasso en la Asamblea y que definitivamente Nebot se la va a pedir? A ver, esto es muy... en otras palabras, tú dices que fue una operación de rescate de rehenes. Sí, más o menos. Podría ser. A ver, yo digo que en el caso de lo que podría pasar en nuestro paisito respecto a lo que podría suceder en este caso, hay que pensar cuál sería la jugada legal política que puede hacerse, porque básicamente tienes una operación, el 442 de la Constitución te dice, porque yo creo que aquí necesita hacer una reforma de la Constitución. Claro. Solo se puede hacer por dos cosas. El presidente le tiene que mandar una propuesta a la Asamblea. 2, que la Asamblea consiga los 70 votos, que no tiene. Tendría que ser o el presidente o firmas, ¿de acuerdo?, al 1% del padrón. Tendría que haber una discusión en la Asamblea, sacar una resolución y decirte, estos son los cambios que tenemos que hacer. Y se convoca referéndum. ¿Qué significa referéndum? ¿Ya? Votación. Se le pregunta, no, es que ahí nos confundimos mucho. Ya.
Consulta popular y referéndum no son lo mismo. La Constitución dice referéndum, te dice, ecuatoriano de mi patria, este es el texto que nosotros queremos meter a la Constitución. ¿Te gusta sí o no? Ok. No es una pregunta del tipo, ¿quieres toros en tu provincia? Sino una pregunta ya directa. ¿Quieres este texto o no? Y necesitaría el 50% del padrón, 50% más uno del padrón para que se dé. Pero yo digo que no sé si el discurso constitucional, el discurso del federalismo va a coincidir con las elecciones seccionales. Pero entonces, si no coincide a nivel nacional, puede que simplemente sea un discurso que lo quiera usar Nebot para Guayaquil. Claro. Puede ser eso nada más. Claro. Tengan en cuenta que sin ser yo creo que debe haber un guayaquilenistólogo en términos de política, porque yo creo que hay que hablar mucho de la ciudad. Yo creo que Guayaquil es una ciudad apasionante, pero necesita también mucha investigación de qué significa Guayaquil y ser guayaquileño. Y hay este discurso de Guayaquil independiente y Guayaquil como concepto en la vida de cierto grupo, de que estoy hablando, y ojo, disclaimer para todos los que me están escuchando, yo estoy hablando desde un quiteño que ve las cosas desde afuera. No se enojen de todo lo que voy a decir de aquí en adelante, porque obviamente hablo de su ignorancia. Yo creo que hay un tema de que todavía existe en Guayaquil un grupo de gente que se sostiene el concepto de la flama de Vulcano, que nosotros construimos una ciudad desde la nada y que esta ciudad es perfecta sin darse cuenta de las terribles desigualdades que tiene la ciudad. Primero. Segundo, que es una ciudad que tiene que tener un ejercicio de construcción de su seno interno, pensando que es el eje económico del país. Tercera cosa, creo que hay que hacer un ejercicio de dejarnos de ver el ombligo, sino de ver cómo Guayaquil es parte de un polo de desarrollo que incluye Durán, que incluye Santa Elena, incluye Daule, que es como el gran gestor de una gran red de pequeñas ciudades, que puede llegar hasta Los Ríos, que puede llegar hasta El Oro, que se sostienen gracias a que Guayaquil existe como gran mole ahí en el Guayas, y que por el otro lado necesita tener una vida política mucho más civilizada, mucho menos violenta entre todos los implicados, porque los políticos en Guayaquil se tratan a la patada entre sí, se tratan a la patada. Y esto es complicado. Y por otro lado, por ejemplo, y ahí yo hago una pregunta como persona que le interesa la política, yo tengo la gran pregunta sobre Guayaquil. ¿Cuál es la diferencia técnica entre el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero? A ver, porque yo creo que la diferencia es como lo que pides en Amazon y lo que te entregan en Wish. Sí, bueno, lo que entiendo, mi querido amigo, es que el uno es un partido y el otro es un movimiento, nada más, pero es lo mismo. Exacto, es como una marca blanca. Sí. Es como una etiqueta. Yo creo que ahí hay que ser como, y les digo con todo el cariño del mundo a la gente que es del PCC, que tengo muchos amigos que trabajan dentro del PCC. El PCC es un partido hasta fundado por quiteño. Claro, yo estaba leyendo eso, que nació en Quito y se afincó acá. Claro, que representa una parte importante que es lo que se entendería como la democracia cristiana. Pero hay que ser como muy claros y decir, ok, ¿cómo esto lo ponemos en el 2022 con los problemas del 2022? Entonces, frente a esta discusión, Estado unitario, Estado federal, en primer lugar es, ¿cómo esto debe generar mejores instituciones, menos burocracia, mejor trato a la gente, y que los servicios, y que se vean productos y servicios? Yo creo que la gente lo que quiere es que tu casa esté bien, que no te pongan patas arriba los ladrones, que no haya baratas en el tráfico. Quieren que su vida diaria, su economía diaria funcione, más allá del aparataje institucional. Los políticos hay que empezar a pedirles que se dediquen a la política de las pequeñas cosas, más que la política de los grandes discursos. Pero parece que esos discursos grandes que ellos apelan es tal vez porque aglutina voto. Entonces, tal vez lo que estamos viendo, Efren, y te lo consulto, es simplemente un discurso del señor Nebot para afincar a sus candidatos y darle una etiqueta a la campaña y seguir simplemente teniendo lo único que tiene ahora, que es Guayaquil, y no perderlo. Ahí sí, no sé qué decirte, verás. Porque si te das cuenta, estamos en un momento bien particular del comportamiento
del Estado, ¿no? Estamos viviendo un momento bien particular del comportamiento del Estado. Y hay que evitar la fragmentación del modelo. Fragmentar el modelo de Ecuador, el modelo de idea de Ecuador. Y yo creo que ahí eso es lo que es lo fascinante. Nosotros, los que ya somos cuarentones, ya sabemos, somos los hijos de la democracia, somos los nacidos después del 78, después de la vuelta a la democracia. Yo creo que somos los dueños de esta discusión. Afortunadamente no hemos visto una dictadura, pero hemos visto un montón de gobiernos horrorosos. Claro. O sea, no podemos hacernos los locos. Ninguno me puede decir un gobierno que haya funcionado perfecto. No, siempre hay problemas. Todo gobierno ha tenido problemas. Y además cada uno tiene su cosa propia, ¿no? Por ejemplo, cada vez que hay un problema de seguridad, hay la falacia ad León. Pues, si León estuviera aquí, sí. Cada vez que hay un problema de que no hay obra pública, hacen la falacia ad Machine. Claro, sí, Correa. Ya hubiese hecho 5 escuelas, Correa. Exacto, con esta plata se hubieran hecho 60 escuelas, con 60 escuelas del ultramilenio. No, a ver, vamos a ser sinceros. Necesitamos empezar a tener la discusión política, porque recuerda que los que tenemos 40 años, probablemente en 2 o 3 elecciones de nuestra generación será el presidente. Wow. ¿De acuerdo? Ponte a pensar eso, de la generación que jugamos juegos de video, la generación que escuchamos rock and roll, la primera generación que perreó, la generación que trató de tener clase media. Entonces, ya la discusión es más grave en nuestros términos generacionales. No podemos ya llegó el momento del reto histórico. Sí. Y eso hay que ser sinceros, o sea, no podemos... Y además somos de la generación que asomaron TikTokers, influencers y gente que te mueve cositas por internet. Entonces, es duro. Y ya tenemos que dejar de salir del discurso de buenos versus malos, ni el discurso de blanco versus negro, que es un discurso idiota, claro, que separa países. Totalmente de acuerdo. Cuando separas países, y solo para dejarte esta idea, empiezan a sumar unos nombres bien chanchos en la historia. Ruanda, Bosnia, Kosovo, Siria, y todo el mundo sabe lo que pasó ahí dentro, un montón de gente cogiéndose del pescuezo, y entre un montón de muchos ayayay y uyuyuy, se terminaron fracturando países. Entonces, no es lo sensato. Lamentablemente, mi querido Efren, seguimos en ese anclaje terrible, seguimos con un gobierno que busca, en lugar de apaciguar el tema, seguir echándole la culpa a un enemigo interno que parece que se lo fabrica cada semana. Efren Guerrero, tus palabras para despedirnos. Chuta. A ver, hay una maldición china que dice, ojalá que vivas tiempos interesantes. Y yo creo que nos ha llegado, queridos amigos que nos escuchan por YouTube, que nos tocó vivir la maldición china de los tiempos interesantes. Ahora, para navegar en esto, tenemos que empezar a ponernos en el zapato del otro y darnos cuenta que en el fondo, y esto es algo súper impopular que yo digo siempre y la gente se enoja, pero es cierto, Ecuador no es un país normal, Ecuador no es un país de gente amable, Ecuador no es un país donde la gente confía el uno con el otro. El Ecuador es un país violento, siempre fue violento, no es que ahorita empezamos a siempre fue violento. Ahora, pero no es que la violencia sí se nota, porque todos tenemos esto, el espejo negro. Claro, y se reproduce y lo vemos. Y se reproduce y lo vemos. Somos un país que no nos importan los demás y somos un país súper codicioso, todos queremos plata. Entonces, con esos antecedentes, queridos amigos, ha llegado el momento de hacernos cargo de la situación. O nos ponemos las pilas y empezamos una discusión madura, de adultos, inclusiva y funcional para que todos salgamos bien de esta, o vamos a empezar a tener un montón de situaciones. Si no es el paro nacional de la sierra, va a llegar el paro nacional de la costa. Sí, totalmente. O el del oriente, o el de los jóvenes, o el de los médicos, o el de los maestros, o el de los policías, o quien sea, que todos están exigiendo esto. Todos queremos una vida mejor, pero ninguno quiere asumir las consecuencias ni las responsabilidades de querer tener una vida mejor. Efren Guerrero, abogado y docente universitario, muchísimas gracias. Te molesto en otra ocasión. Gracias, Nelson. Listo, cuídate mucho, cuídense mucho todos. Chao. Chao. Bueno, muy chévere todas las intervenciones. Hoy ha sido un programa Pepa. Felicidades a la producción. Gracias a la producción, que a veces te dice, dicen, el jefe no dice nada. ¿Cuál jefe? Digo yo, ¿cuál jefe?
Bueno, creo que han sido conversaciones interesantes. Recuerden que tenemos los espacios martes, miércoles y jueves y habilitamos el viernes